Formatos de carácter y párrafo. Aprenderemos a aplicar los formatos de carácter y párrafo. Nos encontramos con un documento con tres elementos de texto. Un texto de punto, un texto en trazado y un texto de área. Para cambiar el formato carácter de todo el texto que contiene alguno de ellos, lo seleccionamos, activamos el panel carácter o elegimos carácter en el panel de control. Desde aquí podemos elegir una de las fuentes del desplegable. O el tamaño, que son las opciones más utilizadas. También podemos variar solo el alto o solo el ancho de los caracteres. El color lo podemos seleccionar como en cualquier objeto. Para el texto en trazado, el uso es el mismo. Otra de las cosas que podemos controlar es el kerning, o separación entre caracteres. Cuando queramos cambiar la fuente y no sepamos cuál usar, puede que nos resulte más útil hacerlo desde el menú texto. Si ya hemos utilizado la fuente en el documento, nos aparecerá en fuentes recientes. Si no, en el submenú Fuente. Podemos ver el aspecto de cada fuente. Con el formato de párrafo podemos, por ejemplo, cambiar la alineación de los párrafos. Podemos variar el sangrado a la izquierda y a la derecha, o el sangrado de la primera línea. El área de texto tiene otras propiedades que encontramos en el menú Texto. Al elegir la opción Opciones de texto de área, aquí podemos definir el tamaño del texto de área. Podemos dividirlo en filas o en columnas. Y podemos crear un margen entre el borde del área de texto y el texto. La primera línea base se refiere a cómo se alinea la primera línea del texto con la parte superior. Por ejemplo, ahora se alinea con las letras más altas, ascendentes, como la D, y la mayúscula, que es más alta, se pasa. Podemos cambiarlo, por ejemplo, a mayúsculas. Y así queda alineada con la letra mayúscula. Cuando acabemos, pulsamos OK. Si queremos aplicar el estilo de carácter o párrafo a una parte del texto, primero debemos seleccionarlo. Para hacerlo, hacemos doble clic para poder editar el texto. Y arrastramos con el cursor. Podemos cambiar la alineación de los párrafos seleccionados. O podemos hacer que estén más separados del borde derecho que el resto. Con el formato carácter podemos hacer lo mismo, cambiarlo sin que afecte al resto. Utilizando el estilo, podemos poner el texto en negrita, cursiva, etc.
Hemos aprendido a aplicar los formatos de carácter y párrafo.